Bueno, buenas tardes profesor, compañeros y quien vea este video. El siguiente video corresponde a una presentación sobre la guerra comercial entre China y Estados Unidos, correspondiente al ramo de Macroeconomía 2 de el segundo semestre del año 2019. Bueno, en la siguiente presentación se analizarán las problemáticas que ha causado la guerra comercial entre China y Estados Unidos. Por lo tanto, diferenciaremos cada una de estas economías y veremos cómo afectan de forma directa e indirectamente a la economía chilena. Para esto, veremos cómo se inició y se desarrolló esta guerra comercial que a la vez ha afectado a todo el mundo. También estudiaremos los vínculos comerciales que existen entre China, Chile y Estados Unidos, como por ejemplo sus mayores exportaciones o importaciones. También analizaremos cómo ha afectado la guerra comercial internamente en el país y discutiremos las diferentes alternativas que existen para dar término a la guerra comercial entre China y Estados Unidos. Bueno, detallando las tres economías bajo la lupa del The Observatory of Economic Complexity, Chile es considerado tradicionalmente como un modelo dentro de Latinoamérica en términos de transparencia política y financiera. También ha sido una de las economías de más rápido crecimiento durante la última década, lo cual le ha ayudado a disminuir sus índices de pobreza. Los sectores de actividad clave acá en Chile son la minería con la explotación del cobre, el carbón y nitrato, y también en el sur las exportaciones de frutas y hortalizas han alcanzado récords históricos debido a una estrategia deliberada implementada en los años 90, la cual introduce estos bienes en mercados asiáticos, norteamericanos, europeos, y un ejemplo de esto es que hoy en día Chile es uno de los mayores exportadores de vino en el mundo. Los principales socios exportadores de Chile son China, Estados Unidos, Japón, mientras que sus principales socios importadores son China, Estados Unidos y Brasil. Chile ha firmado distintos acuerdos de libre comercio, tratados de libre comercio, con varias economías importantes, en particular con la Unión Europea, con los Estados Unidos, China y Corea del Sur. Las exportaciones de Chile se basan en un 28%, como muestra el gráfico, en productos minerales como el cobre y sus concentrados, un 27% en minerales comunes como el hierro y aleaciones de cobre y un 10% en productos del reino vegetal como uvas, albaricoques, cítricos, granadas, etc. Los principales destinos de estas exportaciones, como muestra el gráfico de abajo, son un 27% a China y un 15% a Estados Unidos. Por otro lado, las importaciones se basan en un 23% en maquinaria y electrónicos como teléfonos y procesadores, un 15% en productos minerales como petróleo y algunos aceites, y un 15% en materiales de transporte como autos, vehículos de carga, piezas de automóviles. Y como se ve en el gráfico de abajo, los orígenes de estas importaciones también son China con un 25% y Estados Unidos con un 18%. Bueno, bajo la misma lupa de Observatory of Economic Complexity, Estados Unidos hasta hoy sigue siendo la mayor economía a nivel mundial, es un país altamente industrializado con altos niveles de productividad y tecnologías modernas. Los sectores claves incluyen la agricultura, la manufactura de maquinarias, productos químicos, comida, automóviles, etcétera. El sector agrícola americano es sin duda uno de los más grandes a nivel mundial y la economía estadounidense se basa esencialmente en servicios, es una economía de servicios. El sector terciario contribuye con más de tres cuartos del PIB y emplea casi al 80% de la fuerza laboral del país. Entre sus principales socios comerciales se encuentran Canadá, México, China, Japón, el Reino Unido y Alemania. Bueno, como muestra el gráfico, las exportaciones de Estados Unidos se basan en un 22% de material eléctrico, como turbopropulsores y microchips, un 15% en material de transporte como automóviles, aviones y un
14% en productos químicos como medicamentos, remedios, sangre. Y bueno, los principales destinos son México con un 15% y China con un 11%, como se muestra en el gráfico de abajo. Por otro lado, las importaciones se basan en un 30% de aparatos eléctricos, como televisores y teléfonos, en un 16% en material de transporte, como automóviles o partes de autos, y un 9,1% en productos minerales, como aceites y petróleo. En el gráfico de abajo, los orígenes de estas importaciones son China con un 22% y México en un 14%. Bueno, lo que pasa con China es que China ahora es la segunda economía más grande a nivel mundial, es el mayor exportador y tiene las mayores reservas cambiarias del mundo. Tiene una economía altamente diversificada, dominada por sectores manufactureros y agrícolas, ya que es el principal productor mundial de cereales, arroz, algodón, papas y té. Además, el país es rico en recursos naturales y tiene importantes reservas de carbón, y por eso em, China es el principal productor de ciertos minerales como el estaño, el hierro, el oro, el fosfato, el zinc. Tiene importantes reservas de gasolina y gas natural, lo que lo convierte en el quinto país con mayor producción de petróleo en el mundo. Bajo la misma mirada del The Observatory of Economic Complexity, China es la segunda mayor economía a nivel mundial, es el mayor exportador y tiene las mayores reservas cambiarias del mundo. Tiene una economía altamente diversificada, dominada por los sectores manufactureros y agrícola ya que es el principal productor mundial de cereales, de arroz, de algodón, de papas y de té. Y además es un país muy rico en recursos naturales, ya que tiene grandes reservas de carbón. Sumado a esto, China es el líder en la producción de ciertos minerales como estaño, hierro, oro, fosfato, zinc, titanio, y a la vez tiene importantes reservas de gasolina y gas natural, lo que lo convierte en el quinto país de mayor producción de petróleo en el mundo. Los principales socios de China son Estados Unidos, Hong Kong, Japón, Corea del Sur, Vietnam y Alemania. Como muestran los gráficos, las exportaciones de China se basan en un 49% en aparatos eléctricos, como teléfonos y procesadores, en un 9,9% en materiales textiles como ropa, trajes, ropa de vestir, y en un 7,2% en mercancías como juguetes y luminaria. Los principales destinos de estos productos son Estados Unidos con un 20% en color azul, Hong Kong con un 11% en color rojo. Por otro lado, las importaciones se basan en un 30% en aparatos eléctricos como microestructuras y diodos, en un 22% en productos minerales como el petróleo crudo, el cobre, el hierro, y un 7,4% en industrias químicas como medicamentos e hidrocarburos. Abajo, los orígenes de estas importaciones son Corea del Sur con un 9,7%, un 9,8% con otros países de Asia y un 8,8% Japón, como muestra el gráfico. Efectos de la guerra comercial en Chile. Como sabemos, la economía chilena es una economía abierta y muy dependiente al intercambio comercial que ésta tiene, por lo cual este conflicto sí incidió mucho en el desarrollo de esta. Esto porque el principal socio comercial de Chile es China, y a la vez la mayor inversión extranjera proviene de los Estados Unidos.
Principalmente Chile, al ser un país exportador de commodities, se vio perjudicado cuando China decidió disminuir su demanda de cobre chileno. ¿Esto qué produjo? Esto produjo una disminución del precio del cobre, como lo muestra este gráfico de la London Metal Exchange, de la Bolsa de Metales de Londres. Podemos ver que el precio del cobre disminuyó hasta un 20% desde junio del 2018 a mayo del 2019. O sea, estamos hablando durante ese periodo de plena guerra comercial, el precio del cobre disminuyó considerablemente. ¿Esto qué produjo? Esta disminución del precio del cobre dentro de la economía chilena produjo un cambio en el tipo de cambio, produjo un cambio en el tipo de cambio, valga la redundancia, aumentando el valor del dólar. Esto porque al disminuir el precio del cobre, disminuye la oferta de dólares dentro del país y avaluando el dólar, haciéndolo mucho más poderoso a comparación al peso chileno. Y esto lo podemos ver reflejado en este gráfico que es del Banco Central, que lastimosamente no podemos ver el eje de las X porque está con la pantalla completa, pero, pero igual, este aumento del dólar llegó a aumentar durante el mismo periodo, recién dicho, desde junio del 2018 a mayo del 2019, aumentó un 18%. Y este cambio en el precio del dólar, este aumento también tuvo una repercusión en un producto, en un bien que mucha gente consume, que es el precio de las bencinas. Y si evaluamos desde junio del 2018 a mayo del 2019, sí se ve un alza, y esta alza, si bien no es a largo plazo, sí incide en el cambio de los costos de producción de las empresas, de las pymes. Puede incidir en un cambio en el valor del transporte, y eso al final sí afecta a la ciudadanía. Inicio de la guerra comercial. El 22 de marzo de 2018, Donald Trump ordenó al representante de comercio de los Estados Unidos, en sus siglas en inglés USTR, a imponer aranceles a los productos chinos. Estos aranceles fueron por 50 mil millones de dólares, y esto bajo el amparo de la Ley 301 del Código de Comercio de los Estados Unidos. Esta ley permite al presidente de los Estados Unidos imponer medidas o sanciones a países u organizaciones extranjeras que realicen prácticas comerciales injustas. ¿Esto qué quiere decir en simples palabras? Es que Estados Unidos culpa a China de prácticas desleales de comercio y de robo de propiedad intelectual. China responde el 2 de abril imponiendo aranceles a más de 128 productos chinos. Entre ellos se encuentran la chatarra de aluminio, aviones, autos, productos derivados del cerdo y la soya. Donald Trump responde el 5 de abril ordenando una nueva subida de aranceles. Esta vez sería por el doble, sería por 100 mil millones de dólares. Después de esto, China decide cancelar sus pedidos de soja a Estados Unidos. El 6 de julio, el ministro de Comercio chino acusa a los Estados Unidos de iniciar una guerra comercial y dice que China responderá con aranceles similares a las importaciones estadounidenses. 3 días después, Estados Unidos advirtió que establecería aranceles adicionales al 10% y otros 200 millones de dólares a importaciones chinas si respondía a las medidas ya tomadas. Inmediatamente, China amenazó a Estados Unidos por 50 mil millones de dólares, y ahí se dio inicio a una guerra de aranceles, a la guerra comercial. Bueno, los efectos de la guerra comercial en el mundo. En el ámbito global, los efectos de esta guerra ha tenido repercusiones de todo tipo, ya sea positivas o negativas. Eso dependerá de cada país y de cada visión. Pero por ejemplo ayudó a aumentar las exportaciones de varios países, como muestra el gráfico, como de Rusia, Reino Unido, Singapur, entre otros.
También se logró el descenso de los aranceles de los países aliados. Aumentó el precio del dólar, lo que es un impacto positivo para países exportadores, pero negativo para países principalmente importadores de productos. Los países que basan su economía en bienes y servicios se vieron beneficiados gracias a los cambios de políticas comerciales y por el entorno económico del mundo. Las inversiones se han visto afectadas debido a los desplomes de las bolsas de valores, además de verse directamente e indirectamente afectada por la gran incertidumbre que existe por las tensiones entre Estados Unidos y China. Por otro lado, gracias a todo esto, se han creado nuevas políticas comerciales entre otros países y han salido a la luz nuevos mercados y la idea del comercio en general es disminuir la dependencia que existe hacia Estados Unidos y hacia China. Fin de la guerra comercial entre Estados Unidos y China. Bueno, a ciencia cierta no se sabe si ha terminado la guerra comercial aún, pero ya vemos luces de que ambos países están mejorando sus relaciones mediante acuerdos comerciales. Actualmente se encuentran en la fase uno, la cual incluye diversas medidas para retomar el crecimiento de ambas economías, como por ejemplo el compromiso de China de comprar 200.000 millones adicionales de bienes estadounidenses. Esto incluye cualquier tipo de bienes, podrían ser productos agrícolas, industriales, del ámbito energético o de servicios financieros. Además de esto, China aceptó fortalecer las protecciones de propiedad intelectual, ya que Estados Unidos lo acusa de ignorar normas internacionales en el tema de las patentes, lo que permitiría de cierta forma a los chinos piratear y perjudicaría a los dueños de las patentes por miles de millones de dólares. Por otra parte también Estados Unidos se comprometió a reducir los aranceles que aplicó, ya que muchos de los costos lo están asumiendo los mismos estadounidenses, los mismos consumidores locales. Pero pero a pesar de todas estas medidas no se sabe a ciencia cierta si ha terminado la guerra comercial o esto es un simple pacto, ya que tampoco atañe este pacto a, a los reales factores de por qué inició esta guerra comercial. Entonces, por eso no se dice que ha terminado la guerra comercial. Ahora quizás con el tema del coronavirus se ve como un break, pero, pero de decir terminó la guerra comercial este día, no. Bueno, en conclusión, tras estos hechos, creemos que no existieron ni ganadores ni perdedores, ni China ni Estados Unidos ganó esta guerra comercial, todo lo contrario, creemos que los dos se vieron desfavorecidos económicamente tras los cambios en los aranceles, tras los cambios en las importaciones, tras los cambios en los precios de las importaciones de cada una de su economía. Y también creemos que los, los que más se vieron desfavorecidos fueron las economías en vías de desarrollo como Chile, em, ya que nosotros económicamente mostramos una dependencia gigantesca ante la subida de aranceles por cada una de las partes. Estábamos a merced de los caprichos de tanto de Xi Jinping como de Donald Trump. ¿Y cómo creemos que podemos aplacar esto? Es dando el siguiente paso, dejar de ser una economía que, que es una economía semi-industrializada, ojalá llegar a ser una economía de servicios, pero antes de ser una economía de servicios, ser una economía realmente industrializada y creemos que se puede lograr con el learning by doing, aprovechar la inversión extranjera que viene acá en Chile pero aprender mucho más de ella, aprovecharla al 100%, para para no estar a merced de los caprichos de un presidente que venga y suba los aranceles a otro país más y que al final esos coletazos los tengamos que pagar nosotros.